Muy buen día, mi nombre es Daniela Melisa Guzmán Castañeda. Soy estudiante de la maestría en Administración con acentuación en Sustentabilidad y Recursos Renovables. Les vengo presentando mi proyecto final, que es un análisis del caso de la Reserva de las Mariposas Monarcas en Michoacán para la materia de legislación ambiental. Esta es la estructura de mi trabajo, el índice, comenzando con la introducción, después voy a hablar un poco del contenido a grandes rasgos, porque después me voy a profundizar un poco más en la infografía. Y bueno, después les voy a presentar el cuadro comparativo, luego la infografía, en la siguiente diapositiva este video y conclusiones y al final las referencias. Considero fundamental hablar acerca de este tema, ya que la reserva de las mariposas monarcas actualmente se encuentran en una gran problemática. Ahí surge el fenómeno de migratorio de la mariposa monarca. Es fundamental que también como administradores comprendamos más la legislación ambiental para saber y conocer cuál es la importancia de que las leyes protejan los ecosistemas y en este caso de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, hay muchas problemáticas ambientales donde se buscan beneficios económicos a costa de dañar la mariposa monarca y su ecosistema. Es importante analizar el caso de la reserva de las mariposas monarcas en Michoacán, lo cual esta reserva lleva desde el año 2000 con la finalidad de poder conservar el hábitat de la mariposa. Estas mariposas migran desde Canadá y Estados Unidos e incluso son reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Cuenta con 56,000 hectáreas de bosques y montañas e incluso también tienen gran biodiversidad y microclimas, ideales para la supervivencia de la especie. Al finalizar en el otoño, regresan estas mariposas al norte de América. Es esencial mencionar la importancia de la reserva de las mariposas monarcas en Michoacán, principalmente para la supervivencia de las mismas mariposas, pero también las mariposas monarcas son fundamentales para el equilibrio ecológico, ya que polinizan las flores y las plantas y con esto favorece a la diversidad de la vegetación. Gracias a esto también se puede combatir contra el cambio climático y en la actualidad la conservación de su ecosistema enfrenta amenazas que afectan a México y no nada más a México, sino que Estados Unidos y Canadá e incluso me atrevo a decir que mundialmente. Desde hace muchos años, la biosfera de la mariposa monarca se enfrenta a grandes retos, por ejemplo, el de la tala ilegal de árboles, el cambio de uso de suelo y el cambio climático. Gracias a esto se ha generado una gran violencia. Por ejemplo, el asesinato del activista Omar Gómez González, ya que él defendía el santuario y denunciaba la tala ilegal. Considero fundamental el tema de la legislación en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. En la norma 59 de Semanar 2010 clasifica a la mariposa monarca como una especie sujeta a protección especial. A la Profepa se le obliga a vigilar y proteger su hábitat y también la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente permite crear áreas naturales protegidas para ella. Aquí les presento mi cuadro comparativo donde comparo entre legislación ambiental y cómo se aplica en la reserva. Por ejemplo, la protección de especies de mariposas monarca se establece en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, que se deben de determinar normas para preservar los ecosistemas y la supervivencia de las especies. Y en la biosfera se protege la prohibición de que se capture y se lleven a cabo actividades de comercio. En la legislación es con la finalidad de proteger y conservar el medio ambiente y donde en Michoacán se identifican especies y se obliga a la conservación, donde se prohíben actos que dañen o destruyan el hábitat. En la colaboración comunitaria, este es un proceso en el que se diseña y se implementa e incluso se le da seguimiento para proteger el ecosistema y conservar la biodiversidad. En Michoacán, los ejidatarios y las comunidades indígenas participan de manera activa en la protección
en una gran cantidad de hectáreas. Y en la conservación del hábitat, este es un mecanismo que se regula la deforestación, el cambio de suelo y la contaminación y la alteración del ecosistema. Esto se determina en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al medio ambiente. En Michoacán se busca proteger el hábitat crítico de invernación, donde se enfrentan a problemáticas como la tala ilegal de árboles y se lleva a cabo actividades para reforestar el bosque. En el tema de la educación, se busca llevar a cabo la fomentación de campañas para dar a conocer la importancia de conservar las especies y su hábitat. En Michoacán existen talleres educativos para concientizar acerca de la visita de la mariposa monarca. Para la mitigación de riesgos es importante mencionar que la legislación fomenta el conocer las necesidades de inspección, sancionar si se requiere en cuestión de normas ambientales y dar seguimiento para mitigar riesgos ambientales. Y en Michoacán se llevan a cabo censos de la población de las mariposas monarcas de forma anual e incluso se vigila constantemente para prevenir la tala ilegal y así sancionar a quienes incumplan las leyes. En las evaluaciones debemos de mencionar que legalmente se deben hacer estudios del impacto ambiental respecto a la industria, actividades turísticas o agrícolas. Y en Michoacán se realizan programas de reforestación y manejo sostenible del bosque y cada proyecto en la reserva se evalúa para asegurarnos que no se comprometa la supervivencia de la mariposa monarca. Para la protección ambiental, la legislación prohíbe el cambio del uso del suelo, la tala y la caza. Y en Michoacán se llevan a cabo la máxima protección a las tres zonas núcleo de invernación, reproducción y migración. Aquí les presento mi infografía. Tuve que presentarla así en dos partes para que se pudiera visualizar un poco mejor, pero como quiera voy a poner el enlace de la infografía para que la puedan ver en Canva ya de una manera completa. Ok, comenzando con el análisis del caso de la reserva de las mariposas monarcas en Michoacán, es fundamental hablar acerca de la importancia de esta reserva, ya que esta reserva tiene aproximadamente desde el año 2000 con la finalidad de poder proteger la especie, ya que esta especie migra desde Estados Unidos, Canadá, hasta México para poder, se invernan e incluso se reproducen pero, bueno, esta es la importancia, proteger a la especie, pero no nada más eso, sino que gracias a la mariposa monarca se logra una protección a la biodiversidad, ya que también regula el ciclo del agua, se logra la polinización, ya que en su viaje de miles de kilómetros las monarcas actúan con agentes polinizadores, promoviendo la biodiversidad e incluso hay una importancia cultural porque se crean festividades y eventos gracias a esta migración. En la actualidad existen muchas problemáticas ambientales en la reserva, ya que muchos hacen la tala de árboles, cambian el uso del suelo, como por ejemplo con lo del aguacate, y también afecta el cambio climático. Aquí es donde tenemos que tomar en cuenta que la biosfera de la mariposa monarca tiene que ser protegida, no solamente por el gobierno, sino también por los ciudadanos. Es fundamental conocer que la reserva de la biosfera de la mariposa monarca se encuentra en crisis y se enfrenta a diversos desafíos e incluso ahí está involucrado el narcotráfico ya que también utilizan el suelo para poder llevar a cabo sus actividades económicas e ilícitas. Incluso muchas personas como agricultores o el narcotráfico logran hacer daño al hábitat por medio de incendios y así poder ellos utilizar el área o incluso volver a utilizar para cultivos, aunque como quieras el piso queda dañado. Es fundamental cuidar el ecosistema, ya que este hábitat y este bosque tiene una gran cantidad de biodiversidad. Si se logra proteger al ecosistema, estaríamos parando la tala ilegal, la degradación forestal y se reducirían
ya que ahorita está reduciéndose los cuerpos de agua. Entonces se reduciría esta parte. En esta diapositiva voy a presentar este video con el enlace y el nombre que le voy a poner en YouTube. En conclusión, es importante mencionar que la legislación ambiental es fundamental para que se cumpla con la protección de especies y ecosistemas. Por ejemplo, existe una ley que se llama Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es la que utilizamos como bibliografía base en esta materia, ya que busca poder establecer normas para la conservación, la regulación de actividades, participación y garantizar la preservación del hábitat y la biodiversidad. La legislación ambiental no solo funciona para proteger la vida, por ejemplo, ya que asegura el equilibrio ecológico y la supervivencia de los ecosistemas, pero también funciona para controlar los recursos. Por ejemplo, regula el uso del agua, la energía y entre otros recursos que son fundamentales para la biodiversidad y para la humanidad. También ayuda con la mitigación climática, ya que ayuda a poder limitar por medio de sus normas las emisiones de los contaminantes para así poder contrarrestar o mitigar el calentamiento global. Es importante mencionar y tomar en cuenta que la legislación ambiental tiene una función que radica en poder proteger los ecosistemas únicos. Y en este caso, el ejemplo es el análisis que hicimos de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en Michoacán, ya que esta biosfera hectáreas es protegida por las leyes ambientales que se establecen como normas de conservación y restricciones sobre actividades forestales, con la finalidad de conservar el hábitat, que es lo que anteriormente les mencionaba, que se busca también proteger los recursos naturales y se establecen prohibiciones de deforestación. Se regula el manejo del suelo, así como se planea el tema de la reforestación en áreas degradadas. Gracias a la legislación se reduce el oprimimiento de los recursos naturales, que es lo que les mencionaba, y se logra de alguna manera fortalecer la economía, pero esto sin afectar el ecosistema, ya que esto se tiene que analizar antes de llevar a cabo. Por medio del marco legal de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en México, se busca que se asegure que las acciones de conservación sean válidas hablando sobre el aspecto jurídico. Aquí les presento las referencias de mi trabajo, donde utilicé la bibliografía base, también utilicé diferentes leyes e incluso investigué sobre el caso de Omar Gómez, el defensor de la mariposa monarca. Investigué también acerca de la norma oficial número 59 de Semanart, investigué de la Profepa, de la UNESCO y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en México. Les agradezco mucho por ver mi video y espero que les haya gustado y les haya dado un valor para ustedes. Muchas gracias.